Dice, ay de mí si no evangelizo, ay de mí si no predico el evangelio, si no predico el evangelio. Y dice, ¿cuál es mi paga? Mi paga es justamente esa, anunciar el evangelio. Pero también al final dice, para participar de sus bienes. El que anuncia el evangelio ya aquí mismo, en la tierra, va experimentando la presencia de Dios, la misericordia de Dios, la libertad de los hijos de Dios, y va anunciando esa experiencia, porque hablamos de lo que hemos vivido, de lo que hemos experimentado, de la experiencia que hemos hecho con el Señor. Pablo había hecho una profunda experiencia con el Señor, porque después de perseguidor, con su conversión, pues ahora da un giro de 180 grados y comienza entonces a anunciar con la palabra, con la vida, a costa muchas veces de sufrimientos, de desprecio, de calumnias, de golpes, hasta la muerte. Pablo fue testigo del evangelio, testigo del evangelio. Y qué bonito es esto. Ojalá que nosotros también podamos asumir el evangelio con esa entereza. Dice Pablo, me he hecho débil con los débiles. Débil con los débiles. Aquí la debilidad, podríamos decir, es una debilidad primeramente de la carne, la debilidad humana. Me refiero sobre todo a la persona pobre, a la persona enferma, al que está privado de libertad. Estamos llamados a hacernos solidarios con los débiles, pero también con los débiles en la fe, con aquellos que no han comprendido. Ser también misionero, para ser testigo del evangelio, para anunciar la palabra. Anunciar la palabra. Me ha hecho todos a todos, con tal de ganar a algunos. Anunciar el evangelio no es solamente tarea del obispo, del sacerdote, no, es tarea de todo cristiano. Y ese anuncio es con las palabras y, por supuesto, sobre todo con el testimonio, para ganar, sea como sea algunos, dice Pablo. Bien, el evangelio nos pone Jesús ante su propia realidad. ¿Quién dice la gente que soy yo? Es una pregunta que debemos hacernos todos nosotros también, que Jesús te la hace a ti, me la hace a mí. ¿Quién es Jesucristo para ti? Porque de acuerdo a cómo yo responda a esa pregunta, entonces voy también a vivir, voy a actuar, voy a ser. Mi identidad de cristiano depende de quién sea Jesucristo para mí. ¿Quién es Jesucristo? La primera pregunta fue ¿quién dice la gente? Si por ahí hacemos una encuesta, nos vamos a encontrar con estas mismas respuestas. Porque para un testigo de Jehová, ¿quién es Jesucristo? Un profeta. No es Dios, es un profeta. Un hombre grande, en obras y palabras, pero en definitiva, un hombre. Ahora, para ti, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es realmente Dios, es realmente Señor, como lo confesó Pedro. Pedro levantó la mano en el nombre de todos y dijo: Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Naturalmente eso lo dijo, eso no le salió de la carne y la sangre,
sino que fue un don, una iluminación del Espíritu. Una iluminación del Espíritu. Y necesitamos hacer esa experiencia también. Porque si no, nuestra fe es muy vana, nuestra fe es débil, nuestra fe se la lleva cualquier viento de doctrina. Pero si he hecho esa experiencia de un Cristo vivo, un Cristo resucitado, así como lo hizo la samaritana, lo hizo la Magdalena, la hizo Pedro, lo hizo Pablo, todos los que se convirtieron de corazón, hicieron esta experiencia de un Jesús vivo. Y se convirtieron entonces en testigos, en anunciadores de esa verdad que conocían, de esa experiencia de fe que hicieron. Y llama la atención también a Pedro, el Señor lo pone como cabeza de la iglesia, no por la cara que tenía. Pedro no era el más bonito entre los dos. No era por la carita que tenía, no, es porque Pedro primeramente era un hombre decidido. Pedro era lanzado. Pedro fue sobre todo el que le confesó, el primero que le confesó como Dios. Le confesó como Dios. Porque el Papa está llamado justamente a eso, está llamado a confirmarnos en la fe. Es decir, cuando la fe está tambaleante en el mundo, en la iglesia, el Papa tiene que salir al paso. Y todos los sucesores de Pedro han tenido esta misión. Hoy, en medio de este mundo individualista, en este mundo donde cada uno piensa en sí mismo, el Papa ha escrito la encíclica Fratelli Tutti, que significa que todos somos hermanos. ¿Qué es lo que significa? Que todos somos hermanos. Este mundo de hoy necesita apropiarse de esa gran verdad, que somos hermanos. Somos hermanos. Pero no le escribí, eso no fue que el Papa se le ocurrió, no, es una respuesta a este mundo tan individualista, en este mundo donde cada uno reclama lo suyo, desde los empresarios a los políticos, incluso a veces hay muchos de nosotros que viviendo puerta con puerta compartimos. Entonces tendremos que preguntarnos, ¿cuál es la hermandad que yo vivo? Porque Jesucristo fue el hombre para los demás. Jesucristo fue el hombre que compartía. ¿Y cuánto necesitamos eso, compartir? Porque cuando nos encerramos en nosotros mismos, entonces como que vivimos en un mundo de superficialidad, en un mundo banal, en un mundo triste. Porque lo que nos realiza es justamente el encuentro con el otro, la ayuda mutua, el servicio mutuo, el saber cómo está el otro. Ojalá que nos hagamos hoy también el propósito de eso, de compartir, de volver nuevamente a compartir, a ser hermanos, como dice la canción, ¿verdad? Volver a ser hermanos. Otro documento que ha escrito el Papa Francisco es el gozo del Evangelio, esto mismo. Que yo lleve el Evangelio, pero que lo lleve con alegría, con gozo, el gozo del Evangelio. Bien, el Papa Pablo VI, un gran hombre de Dios, que pasó también por muchas pruebas, por muchas tribulaciones. Eran los tiempos del Concilio Vaticano II, y ahí incluso hubo no sé si conocen la historia de un obispo llamado Lefebvre, que se separó de la iglesia, porque no entendía que el sacerdote podía celebrar de frente al pueblo. Para él eso era una cosa muy grande, y se separó. Pero no solamente eso, sino que un gran número de sacerdotes también abandonaron incluso el ministerio sacerdotal. Y eso fue para él un gran sufrimiento, Por eso podríamos decir, celebramos hoy con tanta devoción y alegría este gran santo de la iglesia,
que luchó también por la apertura de la iglesia, por el diálogo. Y si nos preguntáramos cuál es la raíz del diálogo, podríamos decir que la raíz del diálogo es primeramente es cristocéntrica. ¿Y por qué es cristocéntrica? Porque Jesucristo es la palabra. ¿Qué es Jesucristo? La palabra. Él es la palabra de Dios, el verbo de Dios. Por tanto, todo cristiano también que ha sido configurado con Cristo debe ser una persona de diálogo. Y ese diálogo ha de vivirse primeramente en mi familia. Diálogo. Aprender a dialogar, no a discutir, sino a dialogar. Y cuando usted dialoga, usted se pone en los zapatos del otro, no va con el dedo acusador. ¿Cuánto conviene en la familia? A veces en los matrimonios no se dialoga. Y por eso vive cada uno, a veces se vive angustiado, porque no se dialoga. Como dice por ahí, dialogando se entiende la gente. Es dialogar en la familia, dialogar con los hijos también. Si usted no dialoga con los hijos, entonces ellos van a dialogar con lo que a ellos les parecen por ahí, con el celular. Es importante sentarse con ellos y dialogar, ver cuáles son sus problemas, qué te pasa, cuáles son tus inquietudes. Dialogar, pero dialogar también con el vecino, dialogar con el que tiene otra religión. Dice San Pablo, hacerme todos a todos. Un verdadero cristiano no anda entablando polémica, sino que porque la fe se propone, no se impone. La fe se propone, no se impone. Que me encuentro con un evangélico, bueno, pues, bendito sea Dios que por lo menos es evangélico, que no es un delincuente, que tiene también algo sembrado en su corazón y sobre todo con el que compartimos la identidad de ser hijos de Dios, hijos de Dios. El diálogo entonces como un elemento de transformación, de acogida, de respeto, de cercanía a todos, cercanía a todos. Bien, pidamos al Señor primeramente que nos ayude a hacer experiencia de Él, como la hizo Pedro, como la hizo Pablo, como la hizo San Pablo VI. Ahí no se llega sin una experiencia profunda de Dios. Una experiencia profunda de Dios. Que nos ayude también a comunicar esa experiencia, pero no a comunicarla imponiéndola, sino comunicándola proponiéndola, con acogida, con caridad, con respeto, con respeto. Amén.